¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, muchas gracias por el contacto y por el interés en esta temática tan importante. Bueno, queríamos tener tu opinión, porque algo de esto sabes y mucho, acerca de lo que ocurría esta semana. Se anunciaba, por un lado, el cierre de Vialidad Nacional, reconvertido en otro organismo, y también de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Y bueno, hay muchos detractores de esto, obviamente. Por un lado, bueno, la gente que va a quedar sin trabajo seguramente, pero también sobre el papel que tiene la seguridad en las rutas, ¿no? Al dejar de existir este tipo de organismos que, a pesar de que existían, había muchas falencias, pero el hecho de una desprotección a partir de ahora, de que no exista más la Agencia Nacional de Seguridad Vial, de que Vialidad tampoco va a existir, y eso por ahí quizás nadie va a velar por la seguridad de las rutas en este país, aparentemente. Por eso queríamos tener tu opinión. Bueno, muchas gracias por considerarla, especialmente para nosotros como familiares de víctimas de tránsito a nivel país. Esto es muy importante, estos espacios. Y como bien decías, bueno, esta semana, el día 8 especialmente, se formalizó algo que nosotros ya sabíamos porque estábamos al tanto del proyecto del decreto y por eso estábamos ya movilizados a nivel país en esto con nuestros legisladores, haciendo un montón de cosas que, bueno, no dieron resultado. Se cerró por decreto la Agencia Nacional de Seguridad Vial y, como bien decías también, la Dirección Nacional de Vialidad. Dos organismos que, si bien se encargan de lo vial, tienen funciones y acciones diferentes, que eso tengo particular interés en que en la sociedad comprenda esa diferencia, porque por allí cuando hablamos de la Agencia Nacional, que consideran que tiene que ver con vialidad nacional. Y vialidad nacional se ocupa o se ocupaba de lo que es la infraestructura vial. Claro. Como bien decías vos, que esto no hay que dejar de mencionarlo, con muchas falencias, es cierto, con muchísimas falencias. De hecho, veníamos haciendo duros cuestionamientos también a las vialidades, tanto provinciales como a la vialidad nacional, por el estado de nuestras rutas, unas rutas que contribuyen terriblemente en la siniestralidad vial. Como profesional de la cuestión vial, soy accidentóloga y sé que la infraestructura vial tiene una alta incidencia en la siniestralidad vial. Y bueno, de hecho, como chaqueños, hemos llevado nuestro reclamo a nivel nacional sobre el estado de nuestras rutas, especialmente la ruta 11 y la ruta 16. Ya desde hace un Claro. tiempo nos hemos presentado con propuestas claras. También estuvimos el día 4 en la audiencia pública que se hizo en Vialidad Provincial sobre los nuevos pliegos de las licitaciones para tramos de rutas entre Chaco y Santa Fe. Pero bueno, ninguna de las sugerencias que nosotros hemos hecho oportunamente están en esos pliegos, como también lo han mencionado referentes, a ver, funcionarios, legisladores de la provincia de Santa Fe y Corrientes, por ejemplo, que han hecho propuestas, pero no se incorporaron en esos pliegos. Eso es lo que hace a la Dirección Nacional de Vialidad, que lamentablemente, bueno, se va a cerrar. El argumento principal es la corrupción, pero nosotros consideramos, creo que cualquier ciudadano lo piensa así, que si hablamos de corrupción, bueno, es bueno atacarla, purgar lo que haya que purgar, pero no por eso cerrar todo aquello donde hay corrupción, porque si tuviésemos ese criterio por todos aquellos ámbitos en donde hay Claro. corrupción, tendríamos la Argentina cerrada prácticamente. Claramente. Bien, estamos hablando también de, bueno, por ejemplo, de vialidad, que, bueno, si bien, como decía, tiene muchas falencias, en los últimos casi 2 años hay como un abandono en su trabajo de vialidad y, o sea, le fueron quitando tareas o trabajos que hacía la gente de vialidad, de ni siquiera cortar el pasto. Acá en Resistencia tuvimos, por ejemplo, en todo lo que es la autovía, meses y meses sin energía eléctrica en algunos Una tramos de la travesía urbana. autovía. Sí, claro, que si no se hace cargo el municipio local, que no debería porque es algo nacional. Así que bueno, venía ya con un vaciamiento de las tareas de vialidad y también la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Pero bueno, una situación triste, como decíamos, porque bueno, por un lado la gente se quedará sin trabajo y por el otro lado, ¿quién nos va a cuidar en las rutas? Creo que ningún país Totalmente. del mundo abandona la seguridad de las rutas, teniendo en Así cuenta es. el peligro Bueno, que y es.
en eso justamente quién nos va a cuidar en las rutas es lo que a nosotros nos interesa por sobre todas las cosas. Y allí entra la importancia que tiene la Agencia Nacional de Seguridad Vial. La Agencia de Seguridad Vial es la responsable justamente de cuidarnos en las rutas, de implementar políticas o lineamientos relacionados con lo vial para que se apliquen, obviamente, en los diferentes estados. Una Agencia Nacional de Seguridad Vial que justamente surge a partir de la tragedia vial. Un grupo de mamás en el 2005 se acercaron a la Corte Suprema de Justicia en Washington para denunciar a la Argentina por el alto número de siniestralidad vial que había en nuestro país. Y entonces, bueno, desde allí se tomaron algunas resoluciones. Estas mamás que aún viven y con las que estamos trabajando a full en esto, están, a pesar de los años, están terriblemente movilizadas estas mujeres que la verdad que se merecen el mayor de los respetos porque nunca han abandonado su lucha. Y bueno, a partir de allí se elaboró un proyecto, se trabajó, y en el 2008, bueno, con el acompañamiento obviamente de los legisladores de aquella época, surge lo que es la Agencia Nacional de Seguridad Vial como tal y con presupuesto propio, que eso es algo que a nosotros nos hace muchísimo ruido porque el gobierno nacional habla de reducción de gastos, por empezar, que nos molesta mucho, nos duele a quienes ya hemos pasado por la siniestralidad vial, nos duele mucho que hablen de seguridad vial en términos de gastos y no de inversión. Claro. Y bueno, la Agencia Nacional de Seguridad tiene presupuesto propio, se sustenta del 1% de las primas de las aseguradoras, justamente por la ley que le da creación, la 26.363, y no le demanda erogaciones al Estado. Y bueno, ese dinero en este decreto, el 461, establecen que ese dinero va a pasar a la órbita de el Ministerio de Economía, eso está clarísimo, claro, en el decreto, y que de allí se va a distribuir a las jurisdicciones, pero no se dice cómo ni quién va a ser el administrador en esas jurisdicciones. Lo otro que está claro en el decreto es que una de las tantas acciones que lleva adelante la agencia, que es la fiscalización de las rutas y del tránsito vehicular, va a pasar a la órbita exclusiva de Gendarmería Nacional. Gendarmería Nacional ya también venía acompañando esta tarea, porque también es algo que Gendarmería hace, que le corresponde, claro, pero Gendarmería Nacional tiene su modo y tiene esta forma de fiscalización de determinada manera, algo que se diferenciaba de lo que es la agencia, de lo que era la Agencia Nacional. Eso nos queda claro. Ahora, lo que no tenemos claro, los familiares de víctimas especialmente, y la ciudadanía debería interesarse, es qué va a pasar con las otras acciones, las otras funciones de la agencia. Porque la agencia tenía su observatorio vial, por ejemplo, la oficina de atención a las víctimas, y te voy a nombrar solamente estas dos, porque después tenés formación, el sistema de reeducación vial, que este sistema de reeducación tenía que ver con aquellas personas que han sido condenadas, multadas o sancionadas por un evento vial. Entre las sanciones, la pena o la multa, se le sumaba esta instancia de reeducación, algo con lo que pude colaborar como profesional y como víctima con la Agencia Nacional, reeducando a estos ciudadanos que, bueno, fueron atravesados por la siniestralidad vial. Y que nosotros estábamos convencidos que esto iba a ir dando buenos resultados porque va modificando el comportamiento vial, que es lo que necesitamos. Claro. Interrumpime porque a mí no le importa, tenemos tiempo. Bueno. Te consultaba, pensaba yo con el tema de la privatización, de la concesión de las rutas. Bueno, hay rutas que serán muy rentables, la 16, la 11, pero ¿qué pasa con las rutas que no van a ser rentables, que el privado no se va a meter ahí? ¿Quién va a mantenerlas? ¿Quién va a estar allí para hacer el mantenimiento y para que no sea un peligro? Bueno, ese es un gran interrogante y acá volvemos a lo que es vialidad otra vez. Claro. En la audiencia que tuvimos el día 4, en la presentación de esos pliegos, justamente allí se nos informó, ¿no?, de estas rutas van a ser licitadas
a oferentes que van a estar a cargo luego de lo que hoy conocemos como peajes. Claro. Van a estar distribuidos, es más, están en los pliegos establecidos los lugares en los que van a estar, pero esas concesionarias supuestamente van a tener que cumplir con dar cierto cumplimiento en el avance de las obras para que se le otorgue el monto que ellos pidan para cobrarnos, para circular por nuestras rutas. Ellos deberían garantizar una serie de cuestiones. Lo que hemos cuestionado nosotros, justamente en esa audiencia, porque no está claro en el pliego, es justamente quién se va a encargar de la seguridad, porque está el término seguridad por allí, claro, en el pliego, pero no lo que la seguridad vial implica, que es una atención integral desde salud, primero y principal desde conectividad, porque nosotros tenemos, aún en este tiempo de la tecnología, en nuestro país tenemos largas distancias sin conectividad, donde claro, ni siquiera podés hacer una llamada telefónica de emergencia. De emergencia, no estoy claro, hablando de otro tipo. Nosotros tenemos en nuestras rutas lo que es la línea 140, que es un sistema de geolocalización, pero no toda la ciudadanía sabe, por ejemplo, ni tampoco funciona en todo el país. Se supone que vos llamás a esa línea y te geolocalizan y ese servicio envía a los servicios de emergencia, pero tampoco está funcionando bien. Entonces, los servicios de emergencias de seguridad para atender la siniestralidad vial son necesarios y no están establecidos en los pliegos aún. Hoy en día, que una ambulancia demore más de la cuenta marca la diferencia entre la vida y la muerte. Inclusive, y cuento mi experiencia personal, mi hijo el 10 de julio, antes de ayer, hizo 3 años de la muerte de mi hijo. Germán Río era deportista chaqueño, fue a Córdoba, cuando volvía en Santa Fe, él muere en una ruta nacional. Lo matan en una ruta nacional, en un siniestro vial. En una zona sin conectividad, sin nada. Mi hijo era donante voluntario de órganos, desde muy pequeño, desde antes de la ley inclusive. Y yo no pude cumplir su voluntad porque la demora en la asistencia evitó que sus órganos puedan servir para otro ser humano, por ejemplo. Un detalle que quizás pasa desapercibido en todo esto, pero que es muy importante. Pero también quizás podrían haberle salvado la vida si el servicio de emergencia llegaba con inmediatez. Uh-huh. Es solo a modo referencial, claro, para graficar desde cerca lo que significa la falta de los servicios básicos en las rutas que no están garantizados hoy en día. Claro. Bien, vos hablabas de las propuestas que ustedes hicieron. ¿Cuáles son las propuestas que ustedes, que están organizados y que fueron precisamente a esta consulta aquí en Vialidad Provincial para discutir el tema de las privatizaciones? ¿Cuáles son las ideas que ustedes llevaron en otros ámbitos, pero bueno, que lamentablemente no fueron escuchadas? Bueno, particularmente como investigadora estudiosa de la cuestión vial, investigo la infraestructura vial específicamente. Hace muchísimos años hago relevamiento de las rutas. Y bueno, nosotros hemos establecido allí algunos criterios y también en esto de andar, yo transito más de 1000 kilómetros semanales por trabajo en nuestras rutas, y a veces más para ir a Santa Fe por la causa de mi hijo. Hemos presentado propuestas, por ejemplo, que tienen que ver con el ancho de la ruta, con su diseño, con sus luminarias, con los servicios básicos que se precisan en las rutas, con el estado de las banquinas. Te lo planteo así en términos sencillos y no tan técnicos para que la ciudadanía comprenda. Desde una dársena en un lugar estratégico a un sistema de señalización no solo vertical, sino horizontal, algo que en nuestra zona especialmente la demarcación horizontal está ausente, con todo lo que eso significa. Entonces, bueno, detalles como esos, entre otros tanto, hemos llevado casi informes técnicos prácticamente, porque dentro del colectivo de víctimas de tránsito existimos profesionales también, que lamentablemente, bueno, hemos sido atravesados por la siniestralidad vial y obviamente el haber atravesado nos compromete aún más desde lo profesional y desde lo humano.
Y bueno, nosotros hoy en día estamos en la lucha por todo esto, pero especialmente por lo que es la Agencia Nacional de Seguridad Vial, porque como víctima de tránsito nos quedamos sin asistencia, por ejemplo, que es algo que quiero hacer mucho hincapié. La Agencia Nacional de Seguridad Vial tenía su oficina de víctimas a través de la línea 49 opción 2, que justamente e irónicamente hoy en la provincia se cumplen 2 años de la aprobación de la ley de creación de un plan de difusión y capacitación de esta línea, que la hemos propuesto junto con mi esposo Alejandro Ríos, porque cuando muere nuestro hijo, nosotros nos encontramos solos como chaqueños en otra provincia, sin una asistencia, ni siquiera para poder traer el cuerpo de nuestro hijo a nuestra provincia. Nos hemos anulado tanto, a pesar de que somos personas instruidas y todo lo que quiera decir. A mí mis profesiones en ese momento no me sirvieron para nada, porque ahí era una mamá viendo a su hijo muerto, anuladísimos los dos, y no nos acordamos de nada, ni siquiera nos acordábamos de la línea. Entonces hicimos un relevamiento en Chaco para saber qué conocimiento tenía la ciudadanía sobre la línea, porque consideramos importante que ante un evento vial y todo el trastorno que genera la víctima y su familiar, haya una cabeza fría que te digan, acá está este servicio. Hicimos un relevamiento, nos sorprendió el altísimo desconocimiento que había en la ciudadanía sobre este servicio. Presentamos ese relevamiento con un proyecto a la legislatura y bueno, se aprobó. Pero bueno, se aprobó. Hoy en día, 2 años, esa ley no se está cumpliendo en su totalidad como lo establece, porque no se está formando a quienes hay que formar. Y bueno, y hoy estamos a la vez con la incertidumbre de que no sabemos si eso va a continuar. Y nos duele mucho porque la asistencia a las víctimas que tenemos solo a nivel nacional, a través de la Agencia Nacional, y una asistencia que no está garantizada hoy en día por ninguna provincia, absolutamente por ninguna provincia, incluida la nuestra. Nosotros no tenemos, por ejemplo, en Chaco, un lugar como víctimas de tránsito a cual recurrir para ser asistido, ni en lo psicológico, ni en lo jurídico, ni en lo hospitalario, algo que brindaba la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Y eso nos preocupa mucho saber qué va a pasar con esto, porque veníamos en una lucha incansable, porque esta línea con este número, el 149 es el número para las víctimas de cualquier delito, pero se le otorgó a la siniestralidad vial el número 2, por eso 149 opción 2, exclusivamente por esa lucha incansable de tantos familiares de víctimas de tránsito, que hoy nos vemos desamparados a partir de esto. Y bueno, el Observatorio Vial, por ejemplo, la Agencia Nacional tenía su Observatorio Vial, un observatorio que recolectaba los datos de todas las jurisdicciones de la siniestralidad vial de cada provincia, y bueno, ellos año a año nos decían cuántos morimos en el tránsito, quiénes morimos, por qué morimos, y se enviaban esos datos a las jurisdicciones para que cada estado implemente su política pública para revertir eso. Algo que, bueno, no sucedió. Algunas provincias lo han hecho, otras no, y eso no es responsabilidad de la Agencia Nacional, porque, bueno, ellos hicieron su trabajo. Y como bien dijiste vos, con aciertos y errores y muchas falencias. De hecho, nosotros somos los mayores cuestionadores de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, porque han establecido por allí estrategias que no dieron los resultados esperados. Faltó mucha comunicación. Justamente yo estoy elaborando una nota, un comunicado especial para los directivos de la agencia, porque ellos han cometido un grave error en la falta de comunicación para la ciudadanía, porque hoy la ciudadanía no sale a defender a la Agencia Nacional de Seguridad Vial porque no la conocen, Entonces, es una pena eso. ¿Por qué te digo todo esto? Sí. Porque no es que nosotros queremos defender a la agencia porque está todo bien, sabemos de su falencia, pero está cumpliendo una labor social muy importante, mejorable, y si con su erradicación nos quedamos más desamparados,
de lo que estábamos. Así que eso es lo que nos preocupa. Y también, bueno, la instancia, el asesoramiento jurídico que brindaba la Agencia Nacional, porque ellos, por ejemplo, en lo jurídico, no pueden presentarse como querellantes ante una causa, pero sí acompañar con la figura de amigos curiae, de amigo del juez, para acompañar la causa, para que se garanticen los derechos, o si no, mediar cuando las causas ya están en otra instancia, mediar ante el Ministerio de Justicia de Nación, para que a través del PRONARSI, que es el Programa Nacional de Lucha contra la Impunidad, se acompañe a las víctimas. Nosotros, por ejemplo, como papás de Germán, estamos acompañados por el PRONALSI. Gracias a ellos, la causa de nuestro hijo no se cajoneó. Se nos reconocieron nuestros derechos a través de la ley de víctimas, que es una ley de víctimas que la Agencia Nacional en su momento acompañó, que la tenemos como la ley de alcohol cero y otras tantas leyes. Y bueno, y también la Agencia Nacional estaba trabajando muy duro con el tema de las fiscalías especializadas, y en eso también me voy a detener un poquito, porque aquí en la provincia de Chaco, junto con mi esposo, hemos presentado un proyecto que ingresó a la legislatura en mayo del año pasado sobre la creación de las fiscalías especializadas. Un proyecto que está ahí en mesa de entrada. Tuvimos una reunión y no avanzó en nada, y es algo que tiene que ver con un compromiso que hizo el país, que hizo la Argentina ante el mundo, de establecer las fiscalías especializadas en cada una de sus jurisdicciones, y que no la cumple. Solamente hay 3 provincias en todo el país que tienen sus fiscalías especializadas en delitos viales. Entonces, así, hay muchísimas cosas para hablar. Te pregunto, por ahí, sí. Karina, vos que estuviste acá en lo que fue precisamente esta audiencia pública, ¿cuál es la posición de los estados, el provincial, de las provincias que estaban presentes, los municipios? Porque como ya pasó, si no se da, si el gobierno nacional no se va a hacer cargo, se va a tener que hacer cargo de la provincia de muchas de estas rutas, de muchas de estas calles. Por eso te preguntaba, ¿cuál fue la posición de los gobiernos locales frente a esto? Bueno, nosotros, a ver, en la provincia del Chaco hubo anuncios, obviamente, que lo entendemos, que bueno, el gobernador me dio para que se den estas licitaciones y todas esas cosas. Algo que nosotros en la misma audiencia también, bueno, reconocimos, pero también dijimos, bueno, pero nosotros como ciudadanos también fuimos a hacer esto, y también nos reconocemos partícipes de esto. Entre los referentes de la provincia de Santa Fe, por ejemplo, que estuvieron varios diputados, varios funcionarios, varios sectores, tanto de agropecuario como económico, tienen preocupación, porque no todas las provincias tienen los recursos suficientes como para hacerse cargo de, además de sus rutas, las rutas nacionales. Entonces hay una gran preocupación. De hecho, los gobernadores de todo el país han presentado a nivel nación justamente esta preocupación. Y en cuanto a los municipios, aquí, por ejemplo, del Chaco, hubo un intendente, justamente estaba sentado al lado mío, pero no quiso hacer uso de la palabra. El único que hizo uso de la palabra de aquí de la provincia del Chaco fue el diputado Salón, si no me equivoco, que él, bueno, llevó un poco la palabra de los intendentes, especialmente de los municipios que están sobre las rutas, pero bueno, no se habló de quién se va a hacer cargo, cómo se van a hacer cargo, porque no es que, bueno, hoy justamente estaba leyendo que el intendente de Santo Tomé, de Corrientes, él establece que se va a hacer cargo de tramos de la ruta que atraviesa su localidad. No sé cómo lo hará, si tiene los recursos, pero no sé si todos los municipios y todas las provincias están en condiciones de poder hacerse cargo a nivel público, porque no sé. Y yo no sé qué tan rentable puede llegar a ser para el sector privado hacerse cargo del mantenimiento, de hacer los caminos, de mantenerlos, si no se cobra un peaje, por ejemplo. Entonces, hay mucho, es mucho por analizar, y te puedo hablar técnicamente, pero es que no nos entendamos. Por eso te hablo de la manera más sencilla que puedo, porque la ciudadanía tiene que entender, tiene que comprender
que más allá, como bien arrancaste diciendo, que más allá de las falencias de estos organismos, el Estado, por constitución, tiene la obligación de garantizarnos un tránsito seguro. Por eso, tanto como profesional antes de la muerte de mi hijo, no la pasaba muy bien ante mis reclamos, y ahora con la muerte de mi hijo no me importa ya si la paso bien o mal o si se enojan los funcionarios, pero para mí el Estado es el mayor responsable de uno o de 20 siniestros viales, porque esos siniestros viales surgen al no estar garantizado un tránsito seguro. Mi hijo, por ejemplo, un chaqueño que murió en una ruta santafesina, él fue víctima de la falta de seguridad en el tránsito que debió garantizarle su país. Y eso es lo que nos tiene que quedar claro. Después se evalúa cómo fue esto, qué responsabilidad tienen los involucrados, pero acá quien debe garantizar una movilidad segura es el Estado. No debemos olvidarnos esto. Y no importa el color político del Estado, porque también nosotros estamos recibiendo muchísimos ataques, que también eso duele, porque creen que nuestro reclamo es en contra de un presidente. Y nosotros estamos en contra de una política, de una decisión política, no de un presidente, no de una línea política. Estamos en contra de que existan legisladores que no nos acompañan. Estamos en contra de que los gobernadores no se movilicen ante esto. Es decir, no es que estamos mirando la figura política, es decir, la ideología política que hoy gobierna para atacarla, sino que estamos cuestionando una decisión política que nos pone en riesgo a todos los argentinos y a cualquier ciudadano del mundo que transite por nuestro país. Algo que no lo estamos dimensionando. Muchas gracias, Karina, gracias por tu tiempo. Bueno, gracias a ustedes por el hermoso tiempo que nos han brindado para nosotros, muy valioso a nivel nacional. Y no quiero irme, bueno, como chaqueña tuve la oportunidad de ser elegida como vocera a nivel nacional por las otras familiares de víctimas. Estamos saliendo en todos los medios nacionales. Y no quiero irme sin decirles que estamos acompañando también a los operarios de las bases operativas de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, especialmente aquellos operarios que están en las bases del puente Chaco Corriente del lado correntino y del lado chaqueño, que ellos ya se quedaron sin trabajo. Son familias que se han quedado sin trabajo por estas decisiones. Entonces, todo nuestro acompañamiento para ellos. Muchas gracias. Gracias, Karina. Bien, ahí la teníamos a Karina Winkler. Bien, así nosotros damos una brevísima pausa, ya volvemos.